Bueno, a 5 minutos de las 9 de la mañana es un placer recibir al jefe de policía de Montevideo, comisario mayor Ricardo Pérez. Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, ayer realmente comentábamos con Danilo, todos quedamos francamente muy sorprendidos cuando comenzaron a conocerse las primeras noticias de la desarticulación de esta banda que venía realizando una estafa que, bueno, en este momento todavía no ha podido ser cuantificada, pero que sí se sabe es millonaria. La primera pregunta, jefe, es ¿cómo llegan? ¿Qué se estaba investigando y de qué manera se deriva hacia la desarticulación de esta banda, de la que hay 3 procesamientos hasta el momento, ¿no? Sí, una de las personas que están ya procesadas había sido procesada por otro delito de estafa en una maniobra que hacía con buzoneras y con sobres que se introducen en la buzonera a una entidad financiera privada. Desde ahí surge una línea de investigación en la documentación que se incauta y en parte del interrogatorio que surge, donde nos permite tener una hipótesis de alguna maniobra que se podría estar haciendo con empresas fantasma. Desde ahí parte del equipo que se dedica a la investigación de estos delitos dentro del DADIT, del Departamento de Información Táctica de la Jefatura, es que los investigadores incursionan en esa línea de acción, en esa investigación, ponen en conocimiento al juez y al fiscal, que es la 16º turno de la doctora Tarico y la fiscal Mónica Ferrero, y se empieza a investigar como en principio con la documentación que se tenía, y se obtiene diversos elementos que nos indica que estaríamos frente a esta estafa, que indudablemente diría que estamos en los comienzos o en el principio de varias partes que todavía nos faltan investigar y que no podríamos, como usted muy bien decía, cuantificar hasta dónde podemos llegar, no solamente en lo que tiene que ver con la parte financiera o en lo económico, el perjuicio económico, sino también hasta dónde incursiona toda la cantidad de empresas, la cantidad de las personas, el perjuicio al JUNASA y también al BPS. Jefe, digamos, la investigación, ¿de cuánto tiempo data? Nosotros esta investigación la comenzamos el 9 de enero, una vez que finalizamos el otro procedimiento. La actuación anterior. ¿Hizo alarde este hombre de que era un genio para las estafas o algo así? El delito de estafa puntualmente ya lo establece, que son mediante estratagema y engaños artificiosos. Generalmente es un procedimiento... Hablando claro y pronto, ¿se pisó el palito, digamos, en la declaración? Bueno, yo creo que también tiene que ver en la declaración y tiene que ver muchísimo en la astucia de los propios investigadores, en poder ir encontrando los caminos dentro de la documentación que tenía, elementos que indicarían que estamos frente a esta maniobra. Una vez que fue bastante elocuente todos los elementos que teníamos, frente a la justicia, frente al juzgado correspondiente y al fiscal, aportó elementos necesarios que indudablemente también fue procesado nuevamente y teniendo ya en su haber el tercer antecedente con 23 años. Yo le decía a Humberto, ¿cuánto tiene él? 23 años. 23. Y hablábamos de que estas maniobras se vendrían sucediendo desde hace 5 o 6 años, o sea que comenzó desde muy joven, incluso hasta capaz que menor de edad. Yo creo que ahí hay que puntualizar bien. Nosotros tenemos elementos o indicaciones de documentos de identidad y alguna empresa que se inicia desde el 2011. Desde ese punto, por eso nosotros planteamos que desde el 2011 podrían estar realizándose esta maniobra, cosa que todavía hay algunos elementos que tenemos que confirmar realmente para poder establecerlo bien exactamente desde qué fecha, como también la cantidad de empresas que se habrían creado en forma fantasma y que algunas se habrían iniciado y se habrían cerrado en su momento. Pero estamos hablando de un estafador muy joven. Sí, indudablemente 23 años y muy joven. ¿Y es posible realizar una estafa contra el Estado, en este caso contra el FONASA, de esa magnitud? Y aquí va una pregunta para saber si se puede confirmar o no, porque se habló de la posibilidad de que se superaran los 30.000 afiliados, sin que los controles
de BPS, del propio sistema, de las mutualistas que pueden estar involucradas, no sospecharan de esa situación? Daría la sensación de que es una cifra muy grande. A ver, la cantidad de documentos que nosotros tenemos, sí, ya, y lo hemos aportado a la justicia, estamos hablando de esa cifra. ¿Más de 30.000 documentos de identidad? Los documentos de identidad que nosotros tenemos en la lista. Eso todavía, indudablemente, que tenemos que confirmar que todas esas personas hayan sido incluidas o se haya cobrado alguna cápita por parte de alguna asistencia médica, como haber ingresado en alguna empresa que no existía. Lo que sí ya tenemos confirmado, más o menos 60 personas que ya han concurrido y se han ubicado y han declarado en el juzgado, en el cual la maniobra está confirmada por parte de esas personas. O sea que esa sospecha que teníamos en un primer momento y en esas reuniones de coordinaciones que habíamos hecho con el juzgado correspondiente y la Fiscalía, confirman estas 60 personas esa maniobra. ¿Y le cabe delito a la persona que acepta el dinero porque en definitiva no queda claro si es engañada o si se presta para el delito? En principio no sería yo quien debería establecerlo, porque está la justicia. Sí, está bien. Pero hay que ver, posiblemente hayan sido engañados por desconocimiento, porque aportan hasta el documento de identidad original. Yo tendría que pensar que serían víctimas y no. Sí, son parte de la estafa, digamos. Son parte de la maniobra del engaño y el engaño por parte de los reclutadores, que en definitiva nosotros lo hemos llamado así, esas personas que se dedican en las diferentes zonas de Montevideo a conseguir gente para afiliar a esas empresas que no existían. Y sin entrar en identificación de ningún tipo, porque obviamente las actuaciones siguen en curso todavía, usted bien lo decía, ¿hay instituciones que se han prestado para esto, que han sido parte de esto? Usted me instituciones médicas. Futbolistas, digamos. Futbolistas. Nosotros tenemos una más o menos ya identificado personas que han ingresado, que habría que establecer si al ingresar ellos tienen que ver si una persona que ingresa a la sociedad médica, hay alguien que le da el visto bueno de que está afiliado a una empresa. Por lo tanto, habría que establecer claramente, y eso también lo va a establecer la justicia, si hubo un dolo por parte de la sociedad médica al recibir a alguien que de alguna manera se le dice que está afiliado a una empresa. Por lo tanto, su defecto del BPS, una información errónea de que esa persona estaba afiliada, con lo que tal vez habría que investigar también si desde dentro del BPS no existía alguien en conocimiento de esta situación. Sí, por esa razón, puntualmente, lo que usted plantea es que la justicia, y en eso estamos recibiendo la colaboración del parte del JUNASA y del BPS, y la propia juez que entiende en el caso ha citado y va a citar, y nosotros vamos a investigar con lo que tiene que ver cómo eran las tramitaciones frente al BPS y también al JUNASA, cómo se daban el alta de ese funcionario para que el JUNASA pagara ese aporte por esa persona que en definitiva no aportaba y que se salía un dinero para sociedad médica. Y déjame preguntarle esto al jefe, que me imagino es lo que se pregunta a mucha gente. ¿Y la ganancia del estafador en dónde estaba? O sea, que hasta ahora entiendo, afilio a alguien que no genero una empresa, o sea, digámosle a la gente, para abrir una empresa, por más que sea una empresa trucha, una empresa que, hay que hacer un aporte para afiliar a esa persona. ¿La ganancia del estafador estaba en qué? Usted tenga en cuenta que en el camino de la organización de este procedimiento existe entre BPS, FONASA o JUNASA y la sociedad médica una figura que es el promotor, que se recibe dinero por parte de la sociedad médica una vez que afilia a alguien. Ahí es donde hay una ganancia bastante elevada por parte de una parte de la organización que recibe un dinero por aportar un afiliado. Por aportar un afiliado, ¿cuánto puede recibir una persona? Y estamos hablando más o menos cerca. Nosotros tenemos algunos
elementos que nos permiten decir que estaríamos entre 1.500 y 2.000 pesos por afiliado. Por afiliado, o sea que si se confirmara, tenemos 60 confirmados, si se confirmara con la documentación que ya tiene la policía, que son más de 30.000, allí sí podríamos estar viendo dónde estaría el monto de la ganancia, por decirlo de alguna manera. Tendríamos que ver también en la cantidad, por eso la cifra es puede ser muy variable, claro, y se podría cometer un error bastante grande, decir hoy una cifra, pero si también podríamos hacer de que la cantidad de cédulas, si usted las convierte en una cápita cada uno, el monto cuál sería. No obstante eso, habría que ver cuántos meses cobró esa cápita. Claro, porque esa cápita es algo que es mensual, o sea que mensual. Esto podría multiplicarse por una cifra impresionante. Claro, lo que pasa es que el promotor, ergo estafador, cobraría entre 1.500 y 2.000 por cada afiliado. Por una vez. Pero cada afiliado trucho a la institución mutual le representaba aportes por cápita mensuales. Y al Estado, obviamente, la erogación. O sea, el que termina siendo el mayor perjudicado termina siendo el Estado. Es la historia del Uruguay. El Estado, sí. Por esa razón, justamente la preocupación de las propias autoridades y la colación en todo lo que tiene que ver con la documentación a los efectos de poder desbaratar totalmente esta organización. Uh-huh. Esto puede tener que ver, y tengo que hacer mención a un colega, a Ignacio Álvarez, que hace cuestión de un par de semanas atrás, lo escuché en Radio Sarandí, en su programa Las Cosas en su Sitio, está realizando una investigación a propósito de algunas personas que presentaban tarjetas personales diciendo que representaban a una determinada mutualista, ofreciéndole dinero a las personas para que se cambiaran. En este periodo en el que se habla del levantamiento del corralito mutual, ¿tiene algo que ver con este tipo de situaciones? Su pregunta me parece muy importante porque ha habido una confusión en eso. La investigación nuestra es formación de empresas que incluyen obreros que no existen y empresas que no existen, que introducen el BPS y van al FONASA para una sociedad médica. No tiene que ver con la investigación de lo que usted plantea, que es el pase de una sociedad médica a otra sociedad médica donde se ofrece dinero y que eso sería ilegal. Esa investigación no es esta investigación, no se trata de ese tema y no estaría, no coincidiría con lo que usted me plantea. Muy bien. Pero digo, ¿están trabajando también en esa otra línea o no? ¿Hay algún tipo de denuncia? La jefatura no, yo creo que parte de la policía debe estar trabajando, pero no es la jefatura lo que lo está haciendo. Porque yo sabía que el Ministerio de Salud Pública había hecho alguna denuncia correspondiente o había planteado a las autoridades correspondientes su preocupación por el famoso captar afiliados de una para pasarlo a otra. Incluso hasta con base de datos de las personas que estaban en la mutualista A para que se pasaran a la mutualista B. O sea que no lo tiene jefatura eso. No ese es el caso que estamos investigando, ni lo tiene jefatura trabajando. Tal vez otra dependencia policial. Puede ser otra dependencia policial. Bien. Jefe, ¿qué tipo de actuaciones siguen ahora? Nosotros estamos indudablemente coordinando con el juzgado. Tenemos más personas citadas, aquellas que han sido reclutadas, porque también tenemos que tener en cuenta que algunas de esas personas que han sido reclutadas no solamente se les ha pagado por ser reclutados, sino que en algunos casos han conformado o han sido parte principal de algunas empresas que no existen. Hay alguna documentación como planteaba que se ha solicitado a BPS y a JUNASA. Posiblemente en el correr de estos días se va a seguir investigando y de ser necesario, y eso nos ha planteado la justicia, se cite algún personal del BPS para que explique realmente las bajas y las altas de las diferentes empresas. Bien, antes de terminar y antes de despedirlo, porque el motivo central de la visita era hablar de esta mega estafa que ha desarticulado la policía y la justicia, y era el motivo central de la charla. Quiero preguntarle, porque ha trascendido en las últimas horas que la policía ha capturado a un peligroso delincuente integrante de la banda Los Negroni que estaba requerido y cuya imagen, cuya foto había sido difundida oportunamente. Quería preguntarle por este caso. Sí, anoche en un control policial en un circuito opado en la zona del cerro, que ahí trabaja
la Guardia Republicana en un control policial, evaden un control policial 2 personas en moto. Uno de ellos se efectúa disparo al personal policial, los funcionarios policiales repelen la acción, siendo herido, incautándose un arma del delincuente, y en este momento está internado, fue herido de bala. Se dio cuenta la justicia, estamos a la espera de la resolución, pero sí fue detenido. Había salido su foto autorizada por la justicia, siendo requerido por eventos importantes que tenemos para investigar, y sobre todo en aquel caso de la muchacha de 17 años que falleciera a raíz de una bala perdida. O sea que esta persona podría haber estado en aquella balacera entre 2 bandos que se decía en su momento, que determinó que una bala perdida hiciera un trayecto de 500, 600 metros, que mató a la chica allí en Conciliación. Sí, está dentro de la hipótesis, y por esa causa y una anterior estaba requerido. Creo que el asesinato de un hombre de 40 años también allí en la zona. Sí, de unos hechos que se habían dado 2 o 3 días anteriores al hecho puntual de la muchacha de 17 años, en el cual él había participado en un enfrentamiento que tenían con otra familia. Bueno, vamos a agradecerle mucho al comisario mayor Ricardo Pérez, jefe de policía de Montevideo, la deferencia que ha tenido en estar en esta mañana, en donde, bueno, todos realmente seguimos un tanto asombrados lo que han sido las primeras noticias del desbaratamiento, la desarticulación de esta banda de estafadores al FONASA. Perdóname, sí. quiero tomar el atrevimiento una pregunta más al jefe antes de despedirlo, porque fue un caso que todavía no hemos hablado hoy en la mañana en Arriba Gente, que se dio ayer, bastante poco frecuente, de donde una señora falleció en el centro, fue asesinada en el centro. ¿Se confirmó que fue la hija quien la mató, jefe? Sí, está totalmente confirmado. Aparte, la misma muchacha es la que se presenta ante el padre, y el padre la conduce a la seccional policial 19, donde en el lugar donde vivía su papá. Se presentan en la propia seccional, diciendo lo que había pasado dentro del domicilio de la madre y ella. ¿Y cuál fue el móvil? ¿Qué sucedió allí? Nosotros todavía no lo tenemos totalmente concreto, aparte ha sido judicializado. En el día de hoy va a prestar declaraciones, pero indudablemente que habría habido anterior a todo ese desenlace fatal que hubo, alguna tipo de discusión por la escena del hecho en la que nosotros nos encontramos. ¿Fue estrangulamiento, se confirmó? Fue por estrangulamiento. Bien. Muchísimas gracias, jefe. Que tenga una buena jornada. Bueno, hemos estado con el comisario mayor Ricardo Pérez, jefe de policía de Montevideo, aún sin salir realmente de nuestro asombro de la magnitud, porque uno tiene la sensación, obviamente, el jefe ha sido en esto muy cauto en hablar de que hay acciones, obviamente que la justicia está llevando adelante, pero uno tiene la clara sensación de que lo que hemos conocido hasta el momento con respecto a esta noticia de esta banda es apenas la punta del iceberg. Parecería ser que en la medida que continúen las investigaciones, tal vez nos asombremos aún más del perjuicio que ha causado esta maniobra. Vamos cerrando por aquí el encuentro junto al jefe de policía.